La miopía puede tener un componente genético y un componente ambiental. Amigos, iniciamos nuestro programa de hoy abordando un tema de salud al que no siempre le damos la mayor importancia, pero que definitivamente debemos prestarle debida atención, y es la salud visual, sobre todo en nuestros niños, ya que es imprescindible tener nuestra visión y la de ellos en óptimas condiciones. Por eso hoy vamos a hablar sobre su importancia y cuidados con la doctora en medicina y oftalmología Judith Portorreal, experta en miopía, queratótomo y lentes de contacto. Bienvenida al Límite, Judith. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rafelina. Para mí es todo un honor poder estar finalmente en tu programa. Yo contentísima de recibirte y, por supuesto, te decía fuera de cámara que te quería abordar sobre algunos temas porque yo desde los 15 años soy miope y soy usuaria de lentes de contacto, si tú eres experta en eso. Cuéntanos un poco de dónde viene la miopía. O sea, yo no veo nada, yo soy -6, ya te puedes imaginar. La miopía es un defecto refractivo relacionado con el tamaño del ojo. De manera normal, el ojo de los bebés en el momento del nacimiento es pequeñito y en la medida que él va creciendo, el ojo va creciendo. Normalmente debe de alcanzar en la adolescencia un tamaño de 23.5 a 24 milímetros, que es el tamaño de un ojo normal. Sí. Si ese ojo crece más de 24 milímetros, entonces la visión de lejos se va a tornar borrosa y es lo que da origen a la miopía. Yo vivo eso todos los días. La gente no me ve con lentes, pero porque los uso de contacto. Ya por el diario vivir y la televisión he tenido que hacerlo así. Pero ¿esto tiene algún tipo viene de herencia o simplemente un defecto de fábrica? No, la miopía es un defecto multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos varios factores que se relacionan con su génesis, con su desarrollo. Entonces la miopía puede tener un componente genético y un componente ambiental. Un componente genético, que ahí es donde viene la herencia. ¿Eso qué quiere decir? Que los hijos de personas que usan lentes por miopía tienen un mayor riesgo de desarrollar miopía. O sea que en el caso de tus hijos hay que estar al pendiente porque tienen un riesgo adicional de poder desarrollarla. Wow. Pero lo que más está incidiendo en el desarrollo de la miopía hoy en día son los factores ambientales debido a la modificación del estilo de vida que está asumiendo la humanidad. ¿Qué está sucediendo ahora? Tenemos las pantallas. Aparatos tecnológicos, desde que nacen los niños están con un celular enfrente. Entonces, el uso de pantallas, sobre todo el uso de pantallas cercanas como celulares y tabletas, se está relacionando con un aumento de los casos de miopía, pero también cada vez menos las personas viven en casas. Ahora, por comodidad, por costo, por acceso, se vive en apartamentos. Entonces, el hecho de pasar poco tiempo en espacios exteriores también es un factor de riesgo para el desarrollo de miopía. Wow. Y lo vemos también en el caso de los niños que muy pequeños están desarrollando miopía. En mi caso fue ya a los 15 años, pero ¿qué pasa con los niños? Sabemos que los prematuros sí vienen con una situación ya visual, pero ¿qué pasa con los niños con miopía chiquititos de 5 y 6 años? Eso es un tema que está preocupando porque la miopía va en aumento. De hecho, cada vez se está considerando la miopía como una pandemia, porque esto está pasando en todos los lugares del mundo. Sobre todo, mientras más desarrollado el país, más incidencia de miopía tenemos. Entonces, sí, la miopía está empezando en edades más tempranas. Tenemos dos picos donde podría aparecer la miopía, que es entre los 6 y los 10 años y entre los 10 y los 16, que es cuando el ojo más crece. Pero estamos teniendo cada vez niños con 3, 4 años que están comenzando a desarrollar miopía. Y el problema es que mientras más temprano aparezca la miopía, más alto va a ser el defecto refractivo. Wow. Y es muy importante este punto, ya que mientras más largo el ojo, mayor la miopía. Pero el tema de que el ojo sea muy largo, no solo es el hecho de que el niño va a necesitar lentes y las limitaciones que esto supone para la vida, sino que los ojos más largos tienen un riesgo adicional de que en la edad adulta puedan desarrollar enfermedades que sí pueden poner en riesgo su visión. Entonces, por ejemplo, en tu caso, que tienes una miopía de -6, es importante saber cuál es tu longitud axial, o sea, qué tan largo es tu ojo. 1 milímetro equivale más o menos a 3 dioptrías, o sea que yo estimo que tú tienes que tener un ojo entre 25 y 26 milímetros. ¿Por qué tú tienes que saber cuál es la longitud de tu ojo? Porque los ojos mayor de 26 milímetros tienen un riesgo mayor de desarrollar glaucoma, cataratas, problemas a nivel de la retina. Ya me preocupo, doctora.
Te tengo que evaluar para ver en qué posición tú estás. Sí. Porque, por ejemplo, los ojos mayores de 30 milímetros, dicen las estadísticas, que a los 60 años probablemente van a tener un 90% de posibilidad de que van a tener un trastorno que va a poner en riesgo su visión relacionado con el largo de su ojo y su miopía. Yo no sé específicamente, una vez me hice un chequeo para posible cirugía y sí en esa ocasión el doctor me fue muy sincero y me dijo, mira, como que el tamaño era muy fino, que la cirugía incluso era riesgosa si yo me la practicaba, y me dijo también que ya cuando entre a los 40 igual iban a usar lentes para ver Para de leer. cerca, para leer. Entonces yo dije, bueno, no vale la pena entonces, y me he quedado así. Lo que sucede con el tema de la cirugía para la miopía, ya Sí, cuando láser, ¿verdad? la cirugía generalmente con láser, cuando es alcanzado la edad adulta, es que lo que consiste es en tallar el defecto refractivo a nivel de la córnea. Pero la córnea tiene que tener un espesor adecuado. ¿Por qué? Porque si tu defecto refractivo es muy alto o tu córnea es muy delgada, entonces podemos debilitar la córnea con el láser y generar algo que se llama ectasia corneal, que es que la córnea se debilita y se deforma, y el defecto refractivo, una vez desapareció, vuelve y aparece mayor que el que tenía y con una peor visión. Por eso es muy importante la cirugía refractiva, aunque el láser actualmente el láser hace todo. O sea, el rol del médico es escoger el paciente adecuado, porque si el paciente fue escogido adecuadamente, todo va a ir perfecto. Pero si ocurrió un error en la escogencia de ese paciente y obviamos un detalle que puede poner en riesgo esa córnea, entonces puede desarrollar la debilidad corneal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya en mi caso, ya ni modo, pero en el caso de mis hijos, ¿qué medidas pudiera tomar para que ellos no padezcan de miopía en un pronto tiempo? Mira, en el caso de los niños pequeñitos, o sea, niños menores de 2 años, tratar de limitar el uso de pantallas. Es difícil, doctora, en estos tiempos. Yo tengo uno de 2 años y lo he logrado, aunque yo soy la vocera en contra de las pantallas. Pero, o sea, tratar de niños menores de 2 años, no pantallas, para que su sistema visual se pueda desarrollar adecuadamente. Ya en niños mayores, y tratar de aumentar el tiempo de nuestros niños en parques y jugando al aire libre. Como antes, jugábamos hasta con la hormiga, señores. Por eso la incidencia de lentes era menor antes. Claro. Ya en niños más grandes, por ejemplo, a los 4 años, ya un niño debería de realizarse un estudio llamado longitud axial, una biometría. ¿Para qué? Para medir ese ojo y ver a qué ritmo ese ojo va creciendo. ¿Por qué? Porque si tenemos un niño de 4 años con un ojo que ya tiene el tamaño de un niño de 6 o de un niño de 7, es un niño que probablemente va a desarrollar miopía. Sí. Si ya tenemos un niño que comenzó a desarrollar miopía, entonces hay que intervenirlo, hay que tratarlo. Hoy en día tenemos herramientas que antes no teníamos, y es que la medicina ha avanzado y ya podemos intervenir, tratar y frenar lo que es la progresión de la miopía. Entonces, un niño con miopía hay que tratarlo porque mientras más temprano intervengamos, mejor efecto vamos a tener. Y, por ejemplo, en tu caso, que tienes una miopía de -6, puede que hoy en día, si hubieses recibido tratamiento, tuvieses una miopía de -2 o de -3. Yo empecé en -50 y mira por dónde voy. Claro, fue a los 15 años, ya hace unos añitos de eso, no mucho. Doctora, pero el tema de los lentes de contacto, o sea, le digo, desde que me levanto me los pongo hasta las 11 de la noche, todos los días. ¿Qué cuidado debemos tener nosotros que, por ejemplo, en mi caso, trato de no usar tanto espejuelos porque las luces se reflejan en la televisión y demás? ¿Qué cuidado debemos tener? Mira, básicamente para usar lentes de contacto hay que seguir 3 reglas básicas. Lavarse las manos antes de ponerlo y quitarlos, no dormir con ellos y no entrar a espacios contaminados con ellos como piscinas o playas. Siempre que sigas esas reglas básicas podrás utilizar lentes de contacto toda la vida y probablemente nunca vas a tener un inconveniente con tus lentes. En el momento que comenzamos a saltarnos las reglas de los lentes de contacto, aparecen las complicaciones. ¿Y cuál es la mayor complicación, la más temida que podemos tener? Una infección a nivel de la córnea, que puede poner en riesgo tu córnea y tu visión. Una vez tuve una úlcera
porque dormía con ellos. O sea que sé perfectamente lo que debo hacer y qué no. ¿Recomienda los blandos o los lentes de contacto duros? Depende de las características del paciente. O sea, la primera opción siempre serán lentes blandos. ¿Por qué? Porque es la más económica, es la más accesible. Ahora bien, también tenemos, si el paciente tiene una miopía muy alta o si tiene una miopía relacionada con una enfermedad, como por ejemplo los pacientes con queratocono, que suelen desarrollar miopía y astigmatismo, para ese tipo de pacientes los lentes blandos no aplican, sino que necesitan lentes duros. Pero dentro de los lentes duros tenemos diferentes generaciones de lentes duros. Entonces se recomiendan lo que son los lentes, nosotros recomendamos los lentes esclerales, que son los más cómodos y lo que representa menor riesgo para el paciente. Y quiero hacer, si tenemos tiempo, vamos a hacer... aclarar que en el caso de los niños también se está recomendando el uso de lentes de contacto en niños. Sí. Sí, es todo el tema Mira, primera vez que lo escucho eso. Todo el tema de los niños está cambiando. Actualmente se están desarrollando lentes de contacto que nos permiten frenar la progresión de la miopía hasta un 70-70% y son unos lentes de contacto especiales diseñados para los niños. ¿Y pueden dormir con ellos o tienen que quitárselo diario también? Tenemos dos tipos. Tenemos un tipo de lentes blandos que son de usar en el día y retirar en la noche, preferiblemente desechables para que no haya que limpiarlos, simplemente ponerlos y quitarlos. Y tenemos otro tratamiento para la miopía que se llama ortoqueratología u orto-K, que son lentes especiales que se usan para dormir. Estos son duros. Yo los quiero eso. Deberías de probarlos. Son unos lentes que se colocan mientras duermes. Entonces, mientras duermes, ellos moldean la córnea de manera que al día siguiente haces lo opuesto. Lo que haces es retirar el lente de contacto y tendrás una visión nítida como si tuvieses operado por alrededor de unas 20 horas. O sea que es miopía de noche y sin miopía de día. Por último, me gustaría preguntarles sobre la cirugía. ¿Quiénes están aptos para operarse de miopía? Para la cirugía, lo primero es que la persona debe de haber alcanzado la estabilidad refractiva. ¿Eso qué quiere decir? Que su miopía ya no debe de estar cambiando, no debe de estar subiendo. Generalmente, esto se alcanza entre los 18 y los 21 años de edad. Aparte de esto, de haber alcanzado la estabilidad refractiva, o sea, debe de tener por lo menos un año sin que le haya cambiado la fórmula de las gafas, debe de tener un examen oftalmológico completamente sano y debe de tener una córnea de un espesor adecuado. Recomendaciones para los padres que desde que el niño dice "y" le pegan una tabla en la mano o su celular, lo he visto. Esto se está convirtiendo en un problema de salud pública. Tenemos que tratar de que el tiempo que nuestros niños pasan en pantallas, y esto incluye televisión, tablet y celular, no exceda de 5 a 7 horas al día. Y debemos de tratar de que nuestros niños pasen más tiempo en exteriores. Se recomienda que para disminuir el riesgo de miopía, un niño debería de pasar unas 14 horas a la semana en el sol, o sea, unas 2 horas diarias. O sea, verificar qué tiempo el niño pasa en recreo, poner el niño en una actividad deportiva, al aire libre y el chequeo oftalmológico anual. Yo me imagino, doctora, que con la pandemia todo eso aumentó porque no salían a ningún lado y se la pasaban precisamente frente a una pantalla. Así es. Tuvimos niños que no eran miopes, que ahora son miopes posterior a la pandemia, y niños que su defecto refractivo prácticamente se duplicó por el efecto del tiempo que pasaron en pantallas. Bueno, ahora que ya todos estamos vacunados y que los niños también pues serán vacunados a partir de los 5 años, creo que no hay excusas para sacar a nuestros niños a los parques y ponerlo en play, pelota, todo lo demás para que estos puedan también tomar sol y hacer otras actividades. Hasta la acera de la casa, o sea, no tiene que ser un parque, no se complique, lo importante es que le dé sol, o sea, hasta el frente del apartamento, pero saque al niño al sol. Muchísimas gracias a la doctora Judith Portorreal por acompañarnos en Al Límite y darnos estas interesantes pues intervenciones que muchas veces los padres no estamos conscientes de eso. Yo sí, porque lo vivo todos los días, o sea, yo me levanto en la nada, yo no puedo caminar un paso porque lamentablemente tengo ese caso de la miopía, pero qué bueno que puede darnos estas aseveraciones para que no cometamos el mismo error nuevamente. Gracias por acompañarnos, doctora. Señores, nos vamos ahora a nuestra primera pausa. Al regreso en Al Límite, conoceremos sobre las terapias de regresión. ¿Lo ha escuchado? Bueno, hablaremos sobre su efectividad para cerrar ciclos y conflictos de vidas pasadas. Ya veamos. Un trauma que nosotros revivimos, alguna fobia a cualquier situación, algún dolor que no sabemos de dónde viene, alguna frustración que no sabemos de dónde viene.